Saludo del estado de Indiana. Según GPS, dice que estoy llegando al destino a las 2 de la mañana. La entrega programada la tengo para mañana a las 11 de la mañana. Pero ¿qué sucede? Si descanso esta noche, me levanto mañana temprano y continúo y llego a la hora, me voy a perder la ronda de cargas de la mañana y me puedo quedar el fin de semana si hago una mala estrategia. Un tema que siempre me preguntan, o un tema de bastante confusión. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. ¿Cuál es el método de trabajo o con quién trabajamos nosotros directamente? Nosotros en la operación tenemos varios canales donde trabajar. Vamos a clasificarlo como el canal A, el canal B y el canal C. El canal A es donde trabaja el 85% aproximado de los dueños operadores. Luego tenemos el canal B, donde trabaja el 10%. Y luego tenemos el canal C, donde trabaja el otro 5%. Si ustedes salen en este momento a decir, el lobo me explicó que hay un canal B, un canal A, un canal B y un canal C, otro dueño operador con experiencia le puede decir, ¿de qué me estás hablando? Porque no existe ningún canal A, ningún canal B, ningún canal C. Efectivamente, no existe. Simplemente yo se los estoy clasificando de esa manera para que lo puedan entender. Vámonos con el canal A. Nosotros en el canal A trabajamos con un dispatcher, con una compañía y con una aplicación. O en plural, dispatcher, compañías y aplicaciones. Los dispatchers son pequeñas empresas logísticas. Las compañías son dispatcher a nivel empresarial, son empresas de dispatching. Y las aplicaciones son las mismas compañías de una manera automatizada. Vamos a explicarlo de esa forma. Donde ustedes directamente van a hacer las subastas manualmente. Si obtienen la carga, una persona va a entrar en contacto con ustedes por mensaje de texto. Muy rara vez va a haber una llamada telefónica. Ese es el canal A, donde nosotros trabajamos. Por supuesto, esto lleva una explicación más grande que en las personas que se asesoran conmigo, es donde yo les explico todo el detalle, la forma de trabajar, cómo trabajan, los márgenes de ganancias, los márgenes de comisiones, los que cobran comisiones, quién no cobra comisión, por qué no se cobra comisión, de qué forma obtienen las cargas, qué cargas se deben subastar, qué cargas no se deben subastar. O como decimos en el inglés, vamos a hablar en inglés porque este procedimiento es en inglés. ¿Qué bits y qué no bits debemos hacer? Entonces, eso es el canal A. Vámonos ahora con el canal B. El canal B se trabaja directamente con una figura que se llaman brokers de la transportación o del negocio de las cargo van. Los conocemos como mega carriers. ¿Quiénes son los brokers? Los brokers son unas grandes o medianas empresas logísticas que se encargan normalmente en el canal A de mover la carga, pero en el canal B directamente permite trabajar a los dueños operadores con ellos directamente. ¿Qué sucede? Para poder aplicar con ellos es un proceso de selección bastante riguroso o bastante amplio. Es más o menos como que estuvieran optando con un trabajo. Cuando se trabaja directamente con ellos, tienen diferentes métodos de trabajo comparados a lo que es un dispatcher, una compañía y una aplicación. Ya que estos mega carriers
le hacen un contrato de exclusividad al dueño operador. El dueño operador que decida trabajar en este canal no puede trabajar con un dispatcher, no puede trabajar con una compañía y no puede trabajar con las aplicaciones. Resalto, técnicamente le llamamos aplicaciones, pero no son aplicaciones, son compañías. Lo que pasa es que lo hacen de una manera. Esperen un segundo que estoy haciendo un cruce aquí peligroso. La seguridad ante todo, como siempre sabe. Entonces simplemente les conocemos como las aplicaciones. ¿Qué sucede? Estos mega carriers hacen un contrato de exclusividad, donde ustedes por nada del mundo pueden trabajar con un dispatcher, con una compañía o con una aplicación, porque automáticamente obtienen una penalización, incluso una penalización monetaria, y segundo, la ruptura del contrato de forma inmediata. ¿Cómo es el método de trabajo de estos señores para que más o menos entiendan por qué existe una exclusividad? Para poder trabajar con ellos es exactamente igual como trabajar en el canal A. Ustedes requieren su cargo van, requieren su seguro comercial. Alguno de ellos les brinda la opción del seguro comercial. No todos. E incluso algunos le exigen que tengan el seguro comercial y adicional le paguen el seguro comercial a ellos. Para mí es una barbaridad. Son algunos. Ustedes deben poner, o ellos les exigen poner los logos de la compañía a su cargo van. Por eso que ustedes en la carretera van a ver muchas empresas que no puedo nombrar aquí por temas de marketing, vamos a decirlo de esa forma. Van a ver muchas cargo van con los logos de estas compañías. Su cargo van, y no es un logo que ustedes pueden remover ni quitar, sino siempre tienen que estar permanentes, o mejor dicho, tienen que estar rotulados. Estas empresas les van a exigir trabajar tanto tiempo cuanto sea posible, por un tiempo determinado. Normalmente cuando ustedes se inician nuevos a trabajar con ellos, los ponen a trabajar nocturno, delivery directo nocturno, lo que es bastante fuerte, ya que el cansancio es muy grande. ¿Qué sucede? Es como tener un jefe con tu cargo van. Es como tener un jefe dentro del negocio de las cargo van. Pero hay un punto muy importante que ustedes deben saber. Estas compañías, broker o megacarrier o como los quieran llamar, ¿quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Pagan muy bien e incluso algunos de ellos cubren el combustible en algunos de los casos, y de igual manera garantizan un monto bastante bien limpio para su bolsillo. Por supuesto, requisito indispensable, el inglés, y no un inglés 20% ni un 30%, sino un inglés bastante fluido. Me atrevo a decir que un 50% aproximadamente. Hay dos de ellos que son los más grandes en este negocio. Uno tiene, no voy a decir sus nombres, uno tiene un gato negro grandote y el otro tiene, no es un gato, pero es el que ustedes saben, que es de la selva y es grande. Y el otro es el que tiene un uno grandote. Estas dos son, el que tiene el uno grandote es una tremenda empresa y paga muy pero muy bien. Lamentablemente, opinando desde este humilde servidor, son muy estrictos. A pesar, ustedes se van a ahorrar todo lo que es buscar cargas, hacer ofertas de cargas, hacer subastas de carga, aplicar con compañías, con dispatcher, con aplicaciones, sino simplemente ellos le van a coordinar a ustedes las operaciones. Por ejemplo, cuando llegan a sitios fluidos fronterizos como un Laredo, en Laredo hay mucha afluencia de transporte pesado, tanto de camiones grandes, de bus truck y de igual manera cargo van, dueños operadores. Cuando ustedes llegan a Laredo, deben tener, pues, trabajando para la misma compañía, unos 15, 20 dueños operadores. ¿Cómo hacen ellos? Usted entra en una línea virtual, vamos a decirlo, en una cola virtual. No, solo aquí está de frente. Y ellos le van a ofertar a ustedes la carga cuando llegue su turno. Cuando llegue el turno, si ustedes no están de acuerdo con la carga, no es que siempre se pueden rechazar la carga, pero por ejemplo que ya tienen 20 días trabajando y quieren buscar hacia su casa, ustedes pueden rechazar la carga. ¿Qué sucede? Ellos les permiten en una o dos oportunidades rechazar la carga, pero cuando la rechazan, ustedes pasan al último de la fila. Entonces, así se trabaja en el canal
B, para que lo tengan presente. ¿Quién mayormente trabaja allí? Los señores mayores, la mayoría de los americanos y los dueños operadores que caen en el juego de la psicología, de la presión y de regalar el trabajo a menos de $1, a centavos de dólar, 70 centavos de dólar en el canal A, y cuando están ahorcados, que ya no pueden controlar la operación, o mejor dicho, ya no pueden controlar los gastos porque no les está dando la rentabilidad para pagarlos, terminan uniéndose a la fila, como yo los llamo, de los vampiros. ¿Por qué los vampiros? Que salen de noche nada más. Delivery nocturno directo. Esa pobre gente no descansa. Vuelvo y repito, ganan muy bien. Esa es una de las opciones para que lo tengan presente. Vamos ahora con el canal C y el más enfocado a lo que quiero hablar. ¿Por qué en el negocio de las cargo van no se necesita MC ni Dog Number? El canal C se conforma directamente, o mejor dicho, es parecido al canal B en cuanto a estructura. Se trabaja directamente con un broker, pero en el canal B tú vas a cobrar semanal, como cobras en el canal A. En el canal C tú vas a cobrar de 30 a 45 días. Lobo, entonces técnicamente yo necesito unos $20,000, $25,000 para poder pagar la operación mientras el broker me paga. Técnicamente sí. Supongamos que yo hice una carga desde Atlanta a Wisconsin, a Madison, Wisconsin, hacia donde yo me estoy dirigiendo en estos momentos. Déjenme un momentico aquí, discúlpenme que el sol me está matando, señores. Yo hice una carga desde Atlanta a Madison, Wisconsin. El broker me va a pagar en 40 días. Entonces, yo necesito soportar la operación económicamente para poder seguir generando dinero y siguiendo trabajando. Entonces va a llegar una persona a mí y me va a decir, ¿cuándo te van a pagar esa carga? Me van a pagar en 40 días. No te preocupes, yo te pago mañana. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Mucho gusto, me presento. Me llamo Factory Company. ¿Qué es una Factory Company? Una Factory Company es una financista dentro de la industria de la transportación. Ellos le requieren al dueño operador, mejor dicho, toman del dueño operador un porcentaje del monto que cobraron por el viaje. Siempre se varían entre el 3, 4, 5%. Hacen un contrato por unos 6 meses. Si el dueño operador decide retirarse o romper el contrato, lo puede hacer, pero recibe una penalidad económica o una multa como tal por romper el contrato. Entonces esta persona va a tomar la facturación y va a cobrarle directamente al broker. Pero en el contrato que hacen hay unas cláusulas, entre una de ellas es, si este señor no me paga en tantos días, en los 40 días, yo vuelvo a ti y te voy a cobrar, y te voy a cobrar con unos intereses. Hay ciertos planes que uno toma con la Factory Company. Ese es el plan más económico. Hay un plan que uno toma que evita, como quien dice, esa penalización si el broker no paga. Hay brokers que simplemente se desaparecen y rompen sus operaciones de un día para otro. Así es el negocio. Listo. El costo de la milla, cuando tú trabajas directamente, que es lo que les estoy explicando, es técnicamente buscarte las cargas por tu cuenta. El costo de la milla viene muy alto o viene alto. Cuando el broker toma la carga, el broker toma una porción del pastel bastante jugosa y sin embargo queda una alta rentabilidad de la milla para trabajar. Listo. No te preocupes porque yo voy a recibir un costo de la milla bastante alto y eso me va a dar para soportar, para poder pagar el porcentaje de la Factory Company. Listo. Tú necesitas un DOT number y un MC number, lo que se le conoce como un USDT y un MC number. ¿Qué es el DOT number y el MC number? Es como tu seguro social, es como tu identificación dentro de la FMCA. ¿Qué es la FMCA? Federal Motor Carrier Safety Administration. Es el ente gubernamental que regula los vehículos pesados dentro de los Estados Unidos. Dentro de la FMCA, tú creas un DOT number solamente si vas a viajar estadal, y si vas a viajar interestado, tienes que crear un MC number. Entonces, ese DOT number y ese NC number, juntos, conforman algo que se llama autoridad. Y esa autoridad la activa el seguro comercial. Repito, el NC y el DOT number conforman una autoridad. Y esa autoridad la activa el seguro comercial. Listo, tengo mi autoridad. ¿Puedo buscarme las cargas por mi propia cuenta? Sí, lo puedes hacer, técnicamente. Necesito un Factory Company. Ya les expliqué cómo funciona la Factory Company. Pero también necesitamos algo muy importante.
necesitamos suscribirnos o contratar los servicios de un load board. ¿Qué es un load board? Una tabla de carga. Cuando el broker tiene la carga que viene del cliente, ellos listan la carga en los load board, y el dispatcher, las compañías, las aplicaciones tienen acceso de igual manera al load board, pero eso no es una información pública. Hay muchas empresas que brindan este servicio. Entre ellas está una muy famosa, que me reservo el nombre por temas de marketing. Personas cuando se asesoran conmigo, yo sí se las explico directamente y los nombres de todos. Estas personas, o mejor dicho, esta empresa, todos están afiliados a ella. Yo, para buscarme las cargas directamente por mi persona, necesito suscribirme a ella. Hay muchas, pero solamente hay una que es la más fuerte en el negocio de las cargo van. Y estos señores cobran $500 al mes por tener el beneficio de poder ver las cargas, subastar las cargas y comunicarte con los brokers directamente. ¿Qué sucede? Esos $500 van atados a un contrato obligatorio de un año. No hay contratos parciales por 6 meses ni por 3 meses. El contrato tiene que ser obligatorio por un año. Y el contrato se puede romper por ambas partes o principalmente por el dueño operador, pero lamentablemente hay una cláusula que no es rompible, vamos a decirlo de esa manera. Es irrompible. Y es que si yo me voy a retirar, yo tengo que pagar el año completo. Ejemplo, yo tengo 3 meses trabajando con el load board y simplemente no me fue bien buscando las cargas por mi cuenta. Yo les digo a ellos, mire señores, yo no quiero continuar con ustedes, me quiero retirar, quiero romper el contrato. No se preocupe, amigo lobo, usted puede romper el contrato cuando usted lo desee, pero me tiene que pagar el año completo. Entonces estamos hablando que tengo que pagarles a los señores $6,000 por todo el año, sin derecho a réplica. No importa, porque como la milla viene alta de allá arriba y va a ser más normal que está trabajando en el canal A, yo puedo pagar esos $500 al mes y la operación me va a dar, porque voy a tener un promedio de $2.50 por milla, y con 3 viajes de 1,000 millas que yo haga a la semana, voy a generar 6,000 por 4, son $24,000 que yo voy a generar técnicamente. ¿Qué sucede? El DOC number y el NC number tienen por la parte de atrás dos columnas vertebrales que la forman. Una se llama reputación y la otra se llama antigüedad. Para buscarte las cargas por tu propia cuenta, pesa el teniente, el capitán, el mayor, el teniente coronel, el general. Pesa la antigüedad, pesa el rango. Mientras más tiempo tengas con tu autoridad, más posibilidades o más alta credibilidad vas a tener ante los brokers para que te cedan las cargas o te concedan las cargas. Y a su vez, la reputación. Cada vez que un dispatcher, que una compañía, que una aplicación, que un dueño operador hace una carga dentro de la FMCA, existe una especie de calificación. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Ellos son calificados por el servicio de la carga. ¿Qué evalúan en este caso? Hora de recogida, si fue puntual, hora de entrega, si fue puntual, algunas situaciones adversas, daños de la carga, muchas cosas. De igual manera, el DOT y el MC number, o mejor dicho, la autoridad, también está expuesta a inspecciones por el DOT. El DOT tiene hasta una policía que simplemente al azar o el departamento del sistema te cogieron para una auditoría, y si tú no tienes los permisos al día, si tú no tienes X, también llevas multas. Todo eso va sumándote a tu reputación. Entonces, detrás de cámaras, lo que es la autoridad va realmente sostenida por lo que es una antigüedad y una reputación. Perfecto. Les voy a poner un ejemplo que me sucedió a mí hace 4 meses. A mí me llama una compañía y me dice: Lobo, tengo una carga que va desde Houston, Texas para Chicago, Illinois. Un total de deadhead de 100 millas y 1,550 millas cargadas. Es un delivery directo, 550 libras, 48 por 48 por 48. ¿Te parece bien? Sí. ¿Cuál es el precio? Yo me acuerdo que di $1.15, $1.10 por milla. Te llamo en 15 minutos. A los 5 minutos me llama
uno de mis dispatchers y me dice, estoy viendo una carga que va desde Houston, Texas para Chicago, Illinois. Cuando el dispatcher me está hablando de la carga, a mí me da risa porque me estoy dando cuenta que es la misma carga. Dentro de este negocio muchas veces vamos a recibir la misma carga de diferentes entes. Nosotros podemos ofertar, pero es muy importante, siempre hay que estar seguro, porque muchas veces son cargas dobles o triples y van para el mismo destino y están separadas. Yo me doy cuenta, empiezo a indagar, no le digo nada al dispatcher y me dice, ¿te parece bien si ofertamos esta carga? Y yo, claro que sí. ¿Te parece bien si ofertamos a 1.35? Yo dentro de mí me río y le digo, adelante. Ya yo había ofertado con 1.10. Aquí en este negocio gana en la mayoría de los casos quien oferte menos, o se gana quien subaste menos como tal. Me dice, listo, te llamo en unos minutos. Él se va y a los 5 minutos él me vuelve a llamar. Lobo, get ready. Nos ganamos la carga. ¿Cuál carga? La carga para Chicago, Illinois. La de 1.35 la milla. Sí. Yo, ¿qué pasó aquí? Si yo oferté con estos señores a 1.10, no sería la misma carga. Indago si era la misma carga. ¿Qué sucedió aquí? Reputación y la autoridad como tal. Reputación y el tiempo que se tiene en el negocio como tal. Muy importante eso. El broker prefiere pagar la carga más cara a una empresa o a un dispatcher o a una compañía o a un dueño operador que tenga una buena autoridad. Así funciona. Dentro de la industria de la transportación, de los bus trucks hacia arriba, usted nada más necesita una autoridad de 3 meses para poder obtener las cargas. Del bus truck para abajo, en las cargo van, usted necesita al menos año y 8 meses o 2 años con su autoridad. ¿Qué pasa? Yo tengo DON number, yo tengo MC number, yo tengo autoridad, pero fue uno de los errores graves que yo cometí en este negocio. Digamos que mi autoridad se está empollando. Es un huevo que está creciendo. Quizás en algún futuro lo pueda hacer. Ya yo tengo mucho tiempo con mi autoridad. Pero ¿qué pasa? Eso también ha sido, como decimos en mi país, en el argot coloquial, cuchillo para mi pescuezo. ¿Por qué? Porque mi autoridad está atada, también tengo compañía. La compañía me subió el seguro comercial demasiado alto. Yo pago un seguro comercial muy alto. Son las cosas que yo siempre les digo, no necesitas un DON number, no necesitas un MC number, porque lo que estás haciendo es ahorcándote tú mismo. Y tú estás entrando a un negocio donde tú tienes que reducir los costos al mínimo, porque tú vas a entrar en un periodo de adaptación, y ese periodo de adaptación son unos 3 meses. Durante los 3 primeros meses tú vas a obtener ganancias, vas a pagar tu seguro, vas a pagar tu cargo van, pero solamente eso, vas a pagar tu combustible. El grueso del ahorro no lo vas a obtener como tal. ¿Qué sucede? Cuando digo que es cuchillo para mi pescuezo, cuando yo aplico a trabajar con dispatcher, enseguida ellos tienen un departamento de seguridad. Ellos les hacen un background check. Ellos les hacen un chequeo en general. ¿Tú tienes autoridad? ¿Tienes DON number y MC number? Yes, I do. No puedes trabajar con nosotros. Yo no trabajo con grandes dispatchers ni con grandes empresas por un error que yo cometí cuando comencé en este negocio. Y eso he tenido que acarrearlo siempre. Sin embargo, hay otros que sí me permiten. Sin embargo, ha sido difícil. ¿Por qué no te lo permiten? Un dispatcher, una compañía y las aplicaciones, por ley, tienen que tener DOT y MC number. Cuando tú trabajas en este negocio, tú corres por debajo del MC number y DOT number de ellos. Tú cuando estás trabajando, yo en este momento, la carga que estoy haciendo, estoy amparado por un DOT y por un MC number del quien me contrató. ¿Por qué no te permiten trabajar mucho con ellos? Porque ellos te ven como una competencia. Ellos van a decir, él se está buscando la carga por su cuenta y está trabajando conmigo. O sea, tiene doble participación en el mercado. Negativo. Y te execran. Eso es la importancia que yo siempre les digo. Y por favor, háganme caso. No cometan el error de tener un DOT ni un MC number. Porque ustedes mismos se están trazando la soga. Se están colocando la soga ustedes mismos. ¿Qué es lo que pasa, señores? Y vamos a estar claros. Cuando nosotros entramos en este negocio, yo soy un empresario. Lo soy. Yo soy dueño de una compañía
que simplemente soy un dueño operador. Pero técnicamente yo puedo tener 10 cargo van a mi cargo o bajo de mi propiedad, y puedo tener conductores y puedo tener todo. Nosotros queremos superarnos, nosotros queremos seguir adelante, nosotros queremos tener un estatus. Pero ese es el error número uno del ser humano. Queremos volar como las águilas sin siquiera sacar plumas. Esto es un negocio, esto es una empresa que se forma de igual manera como se formó una empresa de alimentos, una empresa de cemento, una empresa de bebidas, una empresa de comestible, de vehículos. Se comenzó desde abajo, construyendo un carro, construyendo una bebida, construyendo una caja de comida. No pretenda que usted quiere volar en este negocio sin tener el conocimiento, o mejor dicho, seguir el camino adecuado. Por eso es que es importante asesorarse. Como siempre digo, diferentemente que sea conmigo o con quien ustedes gusten, con quien se sientan mejor. Pero ustedes tienen que documentarse. Porque aquí los errores se pagan muy caro. Entonces, ustedes cuando están ingresando al negocio, yo quiero crear mi compañía. Yo me quiero llamar Transportation Rapid Transportation. Siempre a tiempo. Somos los mejores en la entrega. Y mandan a hacer tarjetas. Han llegado personas, señores, en la asesoría, con tarjeta y demás, ya todo listo. Y yo, cuéntame más o menos para qué, compadre. Yo no tengo una tarjeta por aquí. Yo lo que agarro un pedazo de papel y escribo. Discúlpenme, pero soy muy directo y muy claro. Logos. Mandan a hacer magnéticos. Mandan a hacer todo. Y no tienen ni una carga. Yo los entiendo. Yo me pongo en sus zapatos. La gente es perseverante y yo soy el ser más positivo que hay en el mundo. Y yo soy el ser que aupa ese tipo de acciones. Vamos adelante. Así que, compadre, estás pensando en grande, estás pensando como las águilas. Pero en este negocio las cosas no son así. En este país nosotros vivimos en un sistema que nos ayuda a seguir, o mejor dicho, un sistema que nos inculca o que nos obliga a seguir los parámetros y las reglas. Y así son. Por ejemplo, esto es algo más o menos como la industria farmacéutica. No sé cómo serán los demás países que me están viendo, pero en mi país, para ser gerente en la industria farmacéutica, tú tienes que ser visitador médico primero. Tú tienes que ser representante de farmacia para posteriormente llegar a una gerencia. Más o menos funciona aquí. Porque estos señores aquí arriba, aparte que ya están cortando la mitad del pastel, no, que hay algunos que permiten autoridad a los nuevos. Sí, niño tonto. Y me disculpan con todo el respeto posible, pero es que no hay otra palabra como llamarlo. Sí, niño tonto. Te están dando una carga, pero te la están dando a $1 por milla, de igual manera como el Canal A. Y le estás dando, en vez de ganarte 2 y pico, si tuvieras una antigüedad de tanto tiempo, se la estás dando a $3 a aquel señor. Estás contribuyendo. Y tú a veces sales con tu autoridad hasta 90 centavos. Vergüenza te debería de dar. Porque estás pagándote una factory company, estás pagando un low board y no estás haciendo nada. Esas son las verdades de este negocio. Esas son las personas que ustedes pues van a ver más adelante en las redes sociales. Este negocio no sirve. Este negocio no sirve. Como los que están también en el Canal A, que empiezan aquellos señores allá arriba a meterle psicología. Mira que te vamos a pagar tanto por la carga. Pasa, ahí influyen muchos factores, factor desesperación, factor angustia. Es que yo me metí en este negocio ahorcado, yo me metí aquí con un préstamo. Todos lo hicimos, algunos no. Pero tú tuviste que haber planificado antes de entrar a este negocio, que este negocio tú tienes que tener un ahorro por lo menos mínimo de 2 meses o 3 meses para estar bien. Estoy exagerando en cuanto al tiempo, pero por lo menos un mes. Entonces empiezan allá en el Canal a regalar también los precios, empiezan a afectar el mercado, y por aquí afectar el mercado. Por eso es lo que está pasando. Moraleja de todo esto, y espero que sea una información muy útil para cada uno de ustedes: no regalen el trabajo. Hay un señor en las redes sociales. Yo soy un humilde servidor. Yo no me la sé toda más uno, pero yo hago la tarea, yo investigo. Yo he aprendido de cada uno en este negocio un poquito. Yo principalmente vengo de la escuela de los americanos. Hay un señor en las redes sociales que es un estafador. Y oficialmente, si tuviera la posibilidad de denunciarlo, lo haría. Me da dolor, porque las últimas 3 asesorías que yo he hecho vienen de la mano de ese señor. Es un señor, ¿cómo lo digo para que no me baneen el live?
Es un señor que habla español. En su nombre dice tal persona en español. Yo sé que algunos de ustedes lo han visto. Tengan cuidado con ese señor, porque ese señor es un estafador. No tiene ninguna otra palabra. A mí se me partió ayer el corazón con un señor que acaba de llegar a este país, que el señor con todos sus ahorros se lo pagó y el señor se desapareció por completo. Hoy el mismo muchacho que les estoy hablando cayó también en las manos de ese señor. Y de verdad que yo estoy sorprendido cómo existen personas con ese grado de maldad. Pero bueno, no todos pensamos igual. Yo no puedo decir su nombre, pero esa persona de verdad no tengo palabras, no tengo palabras para explicar el grado de maldad de esta persona. Y es lamentable que existan personas de esa forma. Pero bueno, eso es parte del negocio. Como también existe otro en una red, en la red de que es competencia de esta, no es competencia de esta red, en la red de la cosita negra, donde manda a trabajar personas sin papeles, que tú puedes hacer este negocio sin papeles. Y saben lo más impresionante de esto, que ese señor tiene 140,000 seguidores. 140,000 seguidores. Y yo les apuesto lo que no tengo, porque hay muchas personas que han caído en las manos de él. Sin documentación. Llegó uno en estos días a mí. No tengo papeles. Un primo me hizo el favor de comprarme la Cargo Van. Y yo estoy como driver en una compañía y el seguro comercial. Yo, hijo, no te puedo ayudar. No, pero es que imagínese, yo gasté aquí dinero. Yo no puedo ayudarte. No, pero es que él me dijo que sí. Ese es el tema. Pero señores, especialmente con el primero que les nombré, tengan mucho cuidado. Y no se imaginan cuánto me gustaría decir su nombre. Pero el señor tiene muchos seguidores también. En esta red, en Instagram, tiene casi 40,000. Tengan mucho cuidado de verdad. Yo no hablo de nadie y no me ocupa de nada, porque yo estoy pendiente de mi norte y lo que yo digo. Pero de verdad que se me ha partido el corazón las últimas 3 personas que vienen de esa mano, cómo existe tanta maldad en cuanto a sacarle el dinero a las personas y desaparecerse por completo. Tengan cuidado, asesórense bien, busquen la correcta información, siempre documentense de una manera correcta, no caigan en cuentos de camino. Eso es, Dios los proteja a todos. Eso es como cuando le detectan una enfermedad. Nunca crean en la primera versión del primer médico. Vayan a 2, a 3, a 4 médicos si es posible. Espero que esta información les haya sido muy útil. Créanme que me van a recordar en el futuro como una persona que les habló claro. No me la sé toda más una, soy un eterno aprendiz. Pero créanme que yo he analizado mucho este negocio. Que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones a cada uno de ustedes y que sus buenos deseos se les multipliquen.